En muchos lugares, ¿verdad? Hoy se celebra o se conoce este domingo como el domingo de resurrección porque se hace memoria, ¿verdad? A la resurrección del Señor. De hecho, toda la semana, usted sabrá que se conoce como la Semana Santa. Aunque en muchos casos pues no tiene mucho de santo, más que es un periodo de vacaciones y de desenfreno y muchas cosas que suceden en diferentes lugares en algunos de nuestros países, pero nosotros los creyentes utilizamos cualquier ocasión para meditar en lo que la Escritura dice, y hoy no va a ser la excepción. Yo recuerdo que hace quizás 16, 17 años fui a una conferencia de un autor muy conocido, se llama Josh McDowell, y él escribe o ha escrito un par de libros. Bueno, no he tenido la oportunidad de leerlos todos, pero recuerdo que en esa ocasión adquirí un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto y que habla acerca, yo diría de una manera intelectual, presentar las evidencias, ¿verdad? Acerca de si la Biblia es verdadera, si se puede creer en el testimonio de la Biblia, particularmente la evidencia acerca de la resurrección. Este fue un hombre, si recuerdo bien, contaba él su testimonio muy impresionante, de verdad, increíble lo que Dios hace, cómo rescata a las personas. Yo creo que todos nosotros tenemos una historia que contar, pero de este hermano, decía que él se había propuesto, mis hermanos, refutar la evidencia acerca de quién era Jesús, de si la Biblia era verdadera y si de verdad Jesús se había levantado de entre los muertos. Pero él quería encontrar toda esta información con el fin de mostrar que los cristianos estábamos equivocados, que los cristianos que son ignorantes y estaban perdidos. Ese dice él que era el propósito. Su motivación era hacer esta investigación histórica, judicial, digámoslo así, para poder demostrar que la Biblia no era cierto y que el relato de Jesús de haberse levantado de entre los muertos era un engaño, era una mentira, ¿verdad? Lo interesante que, al igual que otros creyentes, mis hermanos, dándose a esta tarea de investigar estos sucesos, terminan siendo convencidos por la evidencia. La carga de evidencias es tan grande que no pueden más que rendirse a la realidad de que, al menos como un suceso histórico, la resurrección tuvo lugar. No hay manera de negar ese suceso. Y terminan convirtiéndose, como es el caso de Josh McDowell. Y lo cierto, mis hermanos, de todo esto es que si la resurrección de Cristo no se hubiese dado, no habría cristianismo. Es tan fundamental, tan central la resurrección de entre los muertos que aconteció en Cristo, que si eso no fuera cierto, usted y yo no tendríamos sentido de estar aquí. Es más, yo no tendría ninguna razón para predicarles hoy. Si Cristo no se levantó de entre los muertos, nuestra fe no tiene ningún sentido. Y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a tratar de examinar a la luz de lo que Pablo va a hablarle a los corintios. Si la resurrección no tuvo lugar, mis hermanos, no hay razón para que usted y yo nos reunamos cada domingo y mucho menos para que usted me esté escuchando hoy aquí. Jesús enseñó a sus discípulos que le era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y que fuese desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que fuese muerto, pero también que debía resucitar después de 3 días. Fue lo que Jesús les dijo en Marcos 8:31 y en Marcos 9 también, versos 9 y 31. También él dijo que él era la resurrección y la vida, y que el que creyera en él, aunque estuviese muerto, vivirá. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, todo eso no es cierto. Es más, vemos en el libro de Hechos, que los primeros sermones, mis hermanos, se fundamentaron en la resurrección de Jesucristo. Ese elemento estaba en cada uno de estos sermones. En el sermón que predicó Pedro en el capítulo 2, y así sucesivamente en el capítulo 3, en el capítulo 10, y en cada uno de estos sermones se fundamentaba la idea de que Cristo se levantó de entre los muertos. Pero la resurrección ha sido hasta nuestros días el blanco más grande de ataque de parte de Satanás. Satanás ha atacado constantemente a la iglesia
especialmente en el tema de la resurrección. Si la resurrección no fue cierta, el poder del evangelio es eliminado. Si la resurrección no se dio lugar, la divinidad de Cristo no es cierta. Jesús fue un buen maestro, fue un buen predicador, fue quizás el más grande líder, pero si la resurrección no tuvo lugar, Jesús no es el Dios encarnado. Así de central, así de fundamental, así como el corazón mismo de nuestra fe es la resurrección. Y como dije el apóstol Pablo aquí, si la resurrección no fue cierta, si Jesús no se levantó de entre los muertos, nosotros los cristianos somos las personas más dignas de conmiseración de todos los hombres. Somos las personas de las cuales deberíamos tener más lástima si Jesús no se levantó de entre los muertos. El problema doctrinal, mis hermanos, que Pablo afronta en Primera de Corintios, particularmente en el capítulo 15, no es que los creyentes de Corinto no creían que Jesús se había levantado entre los muertos. El problema para ellos es que no creían que ellos fuesen a resucitar de entre los muertos. Y ahora haremos dos cosas. Veremos por un lado lo que Pablo nos enseña en este texto, en 1 Corintios 15, por medio de 5 implicaciones, mis hermanos. 5 implicaciones de la resurrección. Y cómo esto exhorta a los creyentes a vivir una vida de fidelidad al servicio de nuestro Dios. Tenemos 5 implicaciones, mis hermanos, acerca de la resurrección de entre los muertos. Y cómo esto exhorta a los creyentes a vivir una vida de fidelidad al servicio de nuestro Dios. Y como dice un pastor muy conocido, hay maneras en las que podemos abordar un bosque. Podemos ver el bosque completo o podemos ver árbol por árbol y estudiar el bosque. Pues hoy en nuestra predicación no nos vamos a detener a los detalles, no vamos a poder ver árbol por árbol. Vamos a tratar de tener una vista panorámica de todo el bosque, porque el capítulo 15, como se habrá dado cuenta, tiene 58 versículos. Así que voy a tratar de resumirlo con la ayuda del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en este cometido y que podamos ver de una manera general el tema o estas 5 cosas que Pablo nos va a enseñar a través de este capítulo de la Escritura. Pero antes vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te alabamos y te damos las gracias, Señor, de nuevo, por todo lo que tú haces. Porque hoy, Señor, aparte de poder recordar que tú moriste en la cruz del Calvario, que te entregaste en lugar de los pecadores, Señor, que tu vida, Señor, fue dada en expiación por nuestras culpas, para que nosotros recibiésemos tu justicia, para que nosotros los pecadores pudiésemos recibir salvación y vida eterna. También, Señor, nos proponemos examinar lo que la Escritura dice a través del escrito de Pablo a los Corintios y cómo debemos ver la resurrección de entre los muertos como una realidad, como una verdad en la Escritura y como una esperanza que nos alienta, Señor, a ser fieles. Padre, ayúdanos a examinar tu palabra, ayúdanos a ser edificados por tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, salir exhortados, animados, edificados por la realidad de que si tú te levantaste de entre los muertos, nosotros también, Señor, tenemos la esperanza de que hemos recibido salvación, perdón por nuestros pecados, pero también la esperanza viva de que un día resucitaremos al igual que Cristo, Señor. Ayúdanos a ver nuestra vida, tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo a ellos, así predicamos. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Ahora bien,
si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, y como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere, y si lo siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpo terrestre, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna, y otra gloria la de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra en un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?
¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué veremos en este capítulo largo, mis hermanos? 5 cosas. Primero veremos el testimonio acerca de la resurrección. Testimonios que evidencian que la resurrección fue un hecho. También veremos que Pablo, así brevemente, no se preocupe, yo sé que es mucho, pero de una manera resumida veremos algunos argumentos que Pablo presenta acerca de la resurrección. Y veremos cómo hay también, en tercer lugar, una progresión en este plan de resurrección. También, en cuarto lugar, la motivación que debe tener todo creyente en la resurrección. Y finalmente, la victoria que obtenemos en la resurrección sobre la muerte. Así que entremos sin más preámbulo, mis hermanos, a esta parte y miremos lo primero, versos del 1 al 12. Veremos ahí, mis hermanos, cómo hay testimonios que evidencian que la resurrección es un hecho veraz, es decir, verdadero. Lo primero que vemos ahí es que la iglesia misma es un testimonio vivo de que la resurrección se llevó a cabo. Los corintios, mis hermanos, eran una evidencia viva como iglesia de la resurrección de Jesús, quien había transformado milagrosamente sus vidas. Esta iglesia, a pesar de todas sus faltas y de todos sus problemas, Pablo le llama hermanos. Pablo reconoce que los corintios son una iglesia a la cual el Señor ha vivificado, a la cual el Señor le ha dado una nueva vida. Y esto, mis hermanos, es evidencia del poder transformador de aquel que se levantó de entre los muertos. Así que el hecho de que la iglesia de Corinto estuviera viva era una evidencia, un testimonio de que Cristo se había levantado de entre los muertos. A pesar de todo lo que vemos en esta iglesia, mis hermanos, y en cualquier otra iglesia, me refiero a la iglesia de Corintios, a pesar de las faltas y de cosas que no son bíblicas, aspectos negativos, podríamos decir, tenemos que reconocer que cada iglesia es una evidencia, una iglesia bíblica es una evidencia del poder transformador de Cristo, quien se levantó de entre los muertos. Por más de 2000 años, mis hermanos, la iglesia cristiana ha sobrevivido a persecuciones, ataques, a herejías, a infidelidades, al escepticismo, a la desobediencia, y henos aquí. Después de 2000 años todavía hay un grupo de creyentes en este lugar reunidos para adorar al Dios que les dio vida, que les levantó, que los trajo de las tinieblas a su luz. Hasta el día de hoy hay una iglesia, mis hermanos, y no solo aquí, sino que en muchos lugares del mundo, hoy en día reunidos para adorar al Señor. Eso es un testimonio del poder transformador, del poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Durante 2000 años, a lo largo de la historia, hemos visto cómo creyentes han dejado todo, estuvieron dispuestos a morir por el testimonio, por la fe de aquel que los cambió, de aquel que transformó sus vidas. Hombres, como seguramente usted ha escuchado a lo largo de su caminar cristiano, como Hudson Taylor, Adoniram Hobson, John Huss, Policarpo, que era uno de los creyentes que estudiábamos en la escuela dominical, como ellos, mis hermanos, sellaron su convicción con su propia vida, porque creyeron, porque fueron transformados, porque sabían, mis hermanos, que había un poder que los había transformado de adentro hacia afuera, y ese mismo poder había levantado a Cristo de entre los muertos. Escuche lo que escribió un seguidor de Buda acerca de ese líder religioso. Cuando Buda murió, fue como desaparecer por completo en lo que nada permanece. Mahoma murió en Medina el 8 de junio del 632, a la edad de 61 años, y su tumba allí la visitan miles de peregrinos musulmanes cada año, mis hermanos. Miles, sino que millones quizá, van a la tumba donde está Mahoma, su principal profeta, los musulmanes. Todos ellos, mis hermanos, acuden a llorar en la tumba.
No se reúnen ahí para celebrar su resurrección, porque la tumba está ahí. Sin embargo, mis hermanos, la iglesia de Jesucristo celebra no solo este domingo, cada domingo y cada vez que celebramos un bautismo, la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Celebramos el hecho de que hay una tumba vacía porque Cristo se levantó de entre los muertos. Esto es una eternidad de diferencia. La fe cristiana es la única que puede decir que su Redentor vive. No hay tumba. No hay cuerpo. La iglesia es un testimonio viviente de que la resurrección de Jesús fue un hecho veraz, verdadero, que sucedió. Pero también Pablo nos recuerda en los versos 3 y 4, mis hermanos, que las escrituras mismas dan testimonio de que la resurrección fue llevada a cabo. Pablo dice que el evangelio que él les entregó, dice que fue aquel que donde él les enseñó que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, pero también en verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Mis hermanos, el Antiguo Testamento en muchísimos pasajes declaraba que el Mesías había de sufrir, que había de morir en manos de hombres inicuos, pero que su muerte, su cuerpo no quedaría para ver corrupción, que él había de levantarse de entre los muertos. Lo vemos de pasajes como Génesis 22, Génesis 14, Génesis 22:8, perdón, Génesis 22:14, el Salmo 16, versos del 8 al 11, Salmo 22, Isaías 53, Oseas 6:2 y muchos otros pasajes, mis hermanos. De hecho, Jesús, cuando iba con aquellos de camino a Emaús, aquellos dos discípulos, Jesús, abriendo las escrituras, les explicó cómo todo a lo largo del Antiguo Testamento hablaba de cómo el Mesías debía padecer, pero que debía levantarse de entre los muertos. El Antiguo Testamento da un testimonio veraz de que el Mesías debía padecer, pero debía levantarse de entre los muertos. Pero no solamente el testimonio de las Escrituras, pero también el testimonio de ellos, de Pablo y de todos los creyentes como testigos oculares. Ellos lo vieron, mis hermanos. Ellos vieron a Cristo resucitado. Observe del verso 5 al verso 7 la progresión de cómo dice que primero se le apareció a Cefas, después, este Cefas es Pedro, mis hermanos, pero también se le apareció a los 12, a los apóstoles. Después se apareció a Jacobo, y este tiene que ser Jacobo, el medio hermano de Jesús, de quien tenemos la carta de Santiago. Luego a todos los apóstoles de nuevo. Por último, dice Pablo, se me apareció a mí como un abortivo, como fuera de tiempo. Pero también dice que se le apareció en total, se le apareció a más de 500 personas. Hubieron testigos oculares que podían dar fe, que podían testificar. No me lo contaron, yo lo vi. Los apóstoles podían decir, yo me senté con Cristo, yo puse mis manos sobre su cuerpo, yo toqué sus manos, yo toqué sus heridas. Y no solamente fue simplemente un dicho, sino que ellos sellaron su convicción de que era verdad lo que habían testificado, que estuvieron dispuestos a morir. Nadie los hizo detractarse. Nadie pudo persuadirlos de que dijesen lo que nosotros hemos visto y oído es una mentira. No, al contrario, testificaron y nadie los pudo callar. Ni siquiera en su momento más terrible, ni por medio de la tortura, ni por la amenaza a muerte. Cada uno de ellos, como testigos oculares, firmaron la sentencia por decir que lo que habían visto era algo verdadero. Fue mucha gente como testigos oculares, mis hermanos. Y Pablo dice de él que fue como un abortivo, como alguien a quien se le apareció fuera de tiempo. Como al final Pablo pudo ver al Señor camino a Damasco, Cristo se le apareció allí. Él lo vio con sus propios ojos
y fue transformado de ser Saulo de Tarso a Pablo el apóstol, algo que solamente la gracia de Dios puede hacer. Y en el caso de Pablo, por medio de un encuentro con el Cristo resucitado. Y finalmente, mis hermanos, en el verso 11 nos dice que hay un testimonio en común, que Pablo dice que ya sea él o cualquiera, todos comparten el mismo testimonio. No hay excepción. La predicación y la enseñanza es la misma. Y en esta iglesia que estaba naciendo en los tiempos de Pablo y de los apóstoles, podemos ver que había un patrón, algo que estaba en cada uno de sus mensajes, la centralidad en la muerte, pero la centralidad en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Había un testimonio en común. Pablo establece aquí un marco de testimonios que certifican de que la resurrección es un hecho veraz, que es verdadero, que es cierto. No solo que Cristo se levantó entre los muertos, sino que los muertos resucitarán. Y ese es el segundo punto, los argumentos que él presenta acerca de la resurrección. Los vemos de los versos 13 al 19. Y esto es interesante porque también nos dice que si los corintios podían creer que Jesús se había levantado de entre los muertos, su dificultad estaba en creer que cómo era posible que ellos se pudiesen levantar de entre los muertos, porque su cultura, su trasfondo en el cual ellos habían sido formados, que era la religión grecorromana, particularmente las creencias griegas. Recuerde que la filosofía de ellos había formado su trasfondo cultural. Ellos no podían concebir cómo el cuerpo, que para ellos era malo, porque era lo que la filosofía de Platón enseñaba, que el espíritu era bueno, pero el cuerpo malo, ¿cómo era posible que yo pudiera, que con este cuerpo malo, pudiera resucitar? Pero Pablo va a rebatir esta idea y les va a enseñar de que hay argumentos acerca de la resurrección que le da sentido a esto. Y él les dice, primero, si no hay resurrección de los muertos, Cristo no ha resucitado. Si Cristo resucitó, eso significa que la resurrección es posible, que es una realidad. Pero si ustedes argumentan que no hay resurrección de entre los muertos, que la muerte es el final, entonces Cristo no ha resucitado. Y vemos que la Escritura por todos lados afirma de que Cristo murió en la cruz a manos de las autoridades romanas, por el consejo de las autoridades religiosas de los judíos, que fue brutalmente asesinado, que fue sepultado, pero que resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Hechos 2, 22 y 23 hablan acerca de esto. También la misma predicación de Pedro ahí habla cómo Jesús fue resucitado entre los muertos. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 18, Jesús hablando ahí dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y segunda de Juan capítulo 7 dice ahí el apóstol que muchos confiesan que Jesucristo no ha venido en carne. A esto él los llama engañadores, anticristos. Hay una realidad que Cristo murió y se levantó de entre los muertos. Pero Pablo les dice, si ustedes creen que no hay resurrección, Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, mi predicación, dice Pablo, es vana, es vacía. Sin la resurrección, mis hermanos, las buenas nuevas hubieran sido malas noticias. No habría nada que valiera la pena predicar. No solamente nuestra predicación, también la fe se vuelve sin efecto, se vuelve vana, es vacía. No tendría propósito. ¿Quién puede seguir a un Salvador que está muerto? ¿Cómo podríamos confiar en Jesús que dijo que yo soy la resurrección y la vida? El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo podríamos creer que eso es verdad si Jesús permaneciera en una tumba? Nuestra predicación se vuelve vana, vacía,
sin efecto, pero nuestra fe es vana. Si Cristo no se levantó de entre los muertos, no hay nada que debamos decir, porque no vamos a resucitar, porque esto es todo, porque cuando muramos ya no hay más esperanza. Esos son los argumentos de Pablo. Pero sigue argumentando el apóstol Pablo y dice, es más, si Cristo no se levantó de entre los muertos, nosotros somos unos mentirosos, dice Pablo, porque hemos testificado, no solo yo, los otros apóstoles, que Cristo se levantó de entre los muertos. Es decir, que todo lo que nosotros hemos escrito, todo lo que tenemos y conocemos como el Nuevo Testamento, sería mentira. Porque ¿cómo podríamos creer los dichos, la escritura de Pablo y el resto de los apóstoles si ellos mintieron en algo tan importante como la resurrección de Cristo, como haber visto al Mesías resucitado de entre los muertos? ¿Quién sería tan iluso para creer en un relato como ese si Jesús no se levantó de entre los muertos? Pero continúa el apóstol Pablo, versos del 16 al 19, dice que si Cristo no se levantó de entre los muertos, si la resurrección no es cierta, y si Cristo no se levantó de entre los muertos, usted y yo aún estamos muertos en delitos y pecados. Porque si Cristo no se levantó de entre los muertos, significa que Él no es quien decía ser. Él dijo que Él era, lo dijo Él y lo dijo Juan, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Él era el Cordero de Dios que iba a morir en lugar de los pecadores. Pero si Jesús no se levantó de entre los muertos, Él no era quien decía ser, porque Él dijo que Él tenía el poder de poner su vida y volverla a tomar. Y es más, dijo que 3 días después Él se iba a levantar de entre los muertos. Si Él no cumplió, Él no era quien dijo ser. Y por lo tanto no tenemos un redentor. No tenemos a alguien que haya pagado por nosotros. Tenemos una cuenta pendiente con la justicia de Dios. Vamos a ser juzgados por nuestros pecados si Cristo no resucitó. Ese es el argumento de Pablo. Somos falsos. Estamos muertos en delitos y pecados. Y dice Pablo, si Jesús no se levantó de entre los muertos, los creyentes que han muerto hasta nuestros días, ¿saben qué? Han perecido. Están en el infierno. Porque no hay salvación. Significa que todos los creyentes de la historia, Moisés, David, todos ellos están sufriendo en un tormento eterno si Cristo no se levantó de entre los muertos. Y el último argumento que presenta en estos versículos es que si Jesús no se levantó de entre los muertos, nosotros los creyentes cristianos, dice Pablo, somos las criaturas más desdichadas de la tierra. Conmiserables. Somos dignos de ser tenidos en lástima, porque somos una burla, porque somos una farsa, porque hemos sido engañados. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, la vida que vivimos es una mala broma. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, dice John MacArthur, no tendríamos nada para justificar nuestra fe, nuestro estudio de la Biblia, nuestra predicación, nuestro testimonio, nuestro servicio de adoración a Cristo. Nada para justificar nuestra esperanza para esta vida y para la vida venidera después de la muerte. No mereceríamos nada si Cristo no se hubiera levantado de entre los muertos, sino la compasión reservada para los tontos. Esos son los argumentos de Pablo. Si Cristo no se levantó de entre los muertos, nosotros somos unos tontos. Pablo, los corintios y todos los creyentes a lo largo de la historia. Pero mis hermanos, por eso es que el evangelio son buenas noticias. Porque Dios sí se levantó, porque Cristo se levantó de entre los muertos. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Debido a que Cristo vive, usted y yo podemos cantar aquel canto que cantamos hace unos domingos. Nosotros también viviremos. Porque Cristo se levantó de entre los muertos y vive, nosotros podemos tener una esperanza, no solo para esta vida, pero para la vida después de la muerte. Porque ¿qué es la esperanza que tienes?
Porque cuando mueras, ¿qué pasa? ¿Se acabó? ¿Eso es todo? ¿Ya no hay más? ¿Es el olvido? La Biblia enseña que porque Cristo resucitó de entre los muertos, la esperanza que descansa en su promesa que ha de levantar a sus escogidos de entre los muertos, es una motivación para nosotros. Para vivir esta vida, pero también cuando muramos. Note que aparte de los cristianos, nadie tiene esa esperanza. Algunos predican la reencarnación, otros que es la extinción, que este es todo lo que tenemos y después no hay más. Pero para los cristianos hay una esperanza viva que se fundamenta en la promesa de un Redentor que vive, que tuvo el poder para poner su vida en expiación por el pecado de su pueblo, pero también el poder para levantarse de entre los muertos. Y en tercer lugar, mis hermanos, vemos una progresión también en este plan de la resurrección. Vemos que la resurrección de Cristo es un anticipo de un evento futuro. Ve al verso 20 y 22. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nosotros vemos esta ley de las primicias en Levítico capítulo 23, verso 10, cuando habla a los hijos de Israel y les dice: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Había primero que traer las primicias antes de tener la cosecha de los campos. La resurrección de Cristo, dice Pablo, haciendo una analogía de esta ley, es eso, es la primicia, es lo primero, es el anticipo. Después viene la cosecha. Cristo era la primicia. Antes de cosechar todo el grano, primero se traía la primicia. Cristo, ese anticipo de que la resurrección va a tener un efecto real. Es decir, que si Cristo resucitó de entre los muertos, esto garantiza que habrá una resurrección, una cosecha grande y abundante. Que los creyentes resucitarán. Eso es lo que él está explicando aquí cuando hace también analogía de que en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que se identifican con Adán, es decir, todos los seres humanos que somos descendientes de la primer pareja, Adán y Eva, todos estamos identificados en Adán y por lo tanto, así como Adán muere, todos mueren. Todos nosotros morimos. Pero la idea aquí es que aquellos que se han identificado con Cristo, que están en Cristo, que han puesto su confianza en Cristo, ya que Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y escuche bien que utilicé mis palabras, porque todos los seres humanos están identificados en Adán. Por lo tanto, todos mueren sin excepción, a menos unas pocas excepciones que encontramos en el Antiguo Testamento, como Elías y Enoc. Pero todos mueren. Pero en Cristo todos serán vivificados, pero ahí todos es diferente al todos de Adán, porque no todos están identificados con Cristo, no todos han puesto su confianza en Cristo. Pero todos aquellos que sí han puesto su confianza en Cristo serán vivificados con Cristo, porque Cristo se levantó de entre los muertos, ellos también recibirán la resurrección de entre los muertos. Versos de 24 al 28 vemos la consumación de la redención. La idea aquí, mis hermanos, es que él comunica que todos los poderes dominantes serán anulados por Cristo. Los hará a un lado, los eliminará. Cristo debe reinar hasta que finalmente acabe con todos sus enemigos. Y finalmente, cuando esto suceda, el último enemigo que será destruido será la muerte. Porque si usted lo piensa, aún nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, debemos transitar por este suceso que no es natural para nosotros, y es morir. Porque no fuimos hechos para morir. Morimos a causa del pecado que fue introducido por nuestros padres.
y por medio de Adán el pecado también entró a la creación, a todos nosotros. Aún tenemos que pasar por ese evento, pero la diferencia es que aquellos que han puesto su confianza en Cristo, mis hermanos, pueden tener certeza de que Cristo los levantará de entre los muertos, y no para ser juzgados, sino para estar para siempre con Él, para disfrutar de su compañía, para disfrutar de rendirle alabanza y adoración por siempre. Los corintios que negaban la resurrección no se daban cuenta que Cristo había triunfado sobre la muerte, porque Él tiene las llaves de la muerte y de la tumba. Y esa es una realidad para todos nosotros. Tenemos esa confianza, que Cristo tiene las llaves de la muerte y la tumba, y aunque hemos de pasar por la muerte, en nuestra resurrección será la derrota final de la muerte, porque ya no habrá más muerte. Porque como veremos a continuación, bueno, en un punto más, rápidamente, veremos cómo habrá un nuevo cuerpo, cómo la Escritura promete un nuevo cuerpo. Pero antes de eso, miremos nuestro cuarto enunciado, la resurrección, cómo esto es una motivación para los creyentes. Así rápidamente, versos del 29 al 34, nosotros vemos, mis hermanos, que hay una motivación. Y este versículo 29 en particular es difícil, porque dice, de no ser así, es decir, de que si Cristo no se ha levantado entre los muertos, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Déjenme explicar rápidamente este texto, porque de los que vamos a leer aquí, este tiene un poco más de dificultad. Porque ¿a qué se refiere esto? Muchos hemos aprendido que, como existen hoy en día algunas religiones que se bautizan vicariamente, es decir, en lugar de otros para poder otorgar el perdón o la salvación que requieren, esto no parece ser que es lo que Pablo está hablando aquí. No está hablando como algunas religiones en nuestro tiempo que se bautizan con la idea de ser salvos o para ser salvos. No es esa la idea acá. Más bien parece ser de que Pablo está utilizando bautizarse de una manera indistinta o una manera para referirse a la salvación, aquellos que han creído. Ahora, yo no sería dogmático en este texto, porque no lo he podido estudiar, pero me di cuenta que es difícil, porque ni el contexto tampoco da mucha luz ahí. Pero yo creo que de las posibilidades que encuentro, ¿a qué se refiere este texto? Tiene que ver con que habían personas que habían perdido, como sucede en nuestros días, que pierden seres queridos. Si yo perdiera a un ser querido que sé que es un creyente, pero sé que un día en el futuro Cristo lo levantará de entre los muertos, para mí había una motivación para creer en este evangelio, para acercarme a Dios, y es de que un día voy a estar con mis seres queridos. Y eso sucede cuando uno pierde un padre creyente, o una madre que es creyente, o un hijo que es creyente, o un abuelo que es creyente, a quien uno amó, a un amigo que es creyente, a un hermano en la iglesia. Hay una esperanza cuando estamos en un funeral que no tienen los inconversos, y es que podemos decirle, ¿sabe qué? Él murió, pero ahora un día lo veremos. Un día nos encontraremos en presencia de nuestro Dios. Y tú también puedes ser partícipe. Y quizás a eso es lo que Pablo se refiere acá cuando dice que harán aquellos que se bautizan, es decir, aquellos que creen en el evangelio. Porque se acercan a Dios, creen en este evangelio con la esperanza de que un día verán a los que murieron, a los creyentes. ¿Qué harán si de verdad no hay resurrección de entre los muertos? ¿Qué esperanza tienen estos de ver a sus hermanos, a sus seres queridos que murieron con su fe puesta en Cristo, en el Mesías? ¿Qué harán? Dice Pablo. Vemos que entonces la resurrección también es una motivación en el sentido que nos da esperanza ante la partida de un ser querido que lo veremos en el futuro. Que este no es el final. Nos motiva a los creyentes, aunque hay dolor en la partida de un hermano, de que en el futuro lo hemos de ver. Porque Cristo prometió que habrá resurrección de entre los muertos, porque Él se levantó de entre los muertos.
También vemos, hermanos, en los versos 30 y 32, una motivación para servir al Señor. Porque Pablo dice, y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Y si por motivos humanos, dice Pablo, luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mis hermanos, piénselo. ¿Qué motivación tendría usted si Cristo no se levantó de entre los muertos para servirle? Para venir hoy aquí y sentarse a escuchar a un individuo por casi una hora hablar y hablar y hablar. Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué sentido te encontraría yo en poner mi vida en peligro? De que me maten como todos los días me pasa, si Cristo no se hubiese levantado de entre los muertos. La resurrección es una motivación para su santidad, para vivir de cerca el Evangelio, para cambiar nuestra manera de vivir, para tener una devoción cada vez más cercana al Señor, para amar a nuestros hermanos, para soportar la calumnia, los abusos que viven los creyentes por causa de su fe. Hay una motivación en seguir aquí, en caminar, en aprender, en estudiar la Biblia, porque sabemos que Cristo resucitó. Pero si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo, ¿por qué hago todo esto? Mejor comamos y bebamos, que mañana moriremos. Démosle rienda a nuestra vida, disfrutemos. En vez de estar aquí, vámonos para la playa. Vamos a ver un buen programa de televisión, vámonos para el cine. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso venimos a adorarle. Por eso nos damos cita cada domingo. El domingo es el día del Señor, donde alabamos a nuestro Dios, porque Cristo se levantó de entre los muertos. Pero también es, finalmente, mis hermanos, una de las implicaciones de la resurrección, y como quinto punto, es que Pablo nos habla de un cuerpo transformado y de una victoria final sobre la muerte. Pablo responde aquí la pregunta que hizo en el verso 35. Cuando dijo, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Pues él responde de 4 maneras. Da una ilustración acerca de la naturaleza cuando habla de la semilla. Lo que él dice ahí, que la semilla tiene que morir para dar vida. Eso es así. También le dice qué clase de cuerpo resucitado tendrán. Y contrasta el cuerpo terrenal con el cuerpo resucitado y les recuerda el prototipo de resurrección en la que ellos ya creen. La semilla muere cuando se planta en tierra. Esa es una realidad que nosotros podemos ver en la naturaleza. Pero si usted ve, aunque se mantiene la misma clase a la cual la semilla pertenece, no es igual en forma, es diferente. Y esto es interesante porque lo vemos a cada momento. Nosotros sembramos una semilla de trigo y no nos salen aguacates, ¿sí? Y sembramos una semilla de aguacate y nos salen naranjos. Pero una semilla tiene una forma. Cuando la enterramos, cuando la ponemos en la tierra, esa semilla muere en su forma, pero luego vemos que aparece un árbol frondoso, igual de su clase, pero diferente. Y esa es la analogía que Pablo quiere utilizar. El cuerpo de la resurrección pertenece al mismo género, es decir, humano, pero es diferente. No será igual. Es más, él explica que el cuerpo nuestro, un cuerpo de corrupción, un cuerpo que se pudre, un cuerpo que va muriendo, debe de cambiarse y debe de ser transformado a un cuerpo de incorrupción. Es decir, un cuerpo que tenga durabilidad, que no se desgaste como el tenemos nosotros, que no envejece como nosotros, que no muere como el de nosotros. Hay un contraste en el verso 42 al 44, cuando Pablo dice que esto, que es corrupción, este cuerpo que tenemos, debe ser transformado por algo incorruptible, por un cuerpo que sea durable, por un cuerpo que no muera, por un cuerpo que no se desgaste con el paso del tiempo. También habla de que el cuerpo que vamos a recibir es un cuerpo de gloria, no de deshonra como el que tenemos. Y este contraste nos habla de que tiene
un cuerpo con mucho más potencial, en el sentido de que cuando el hombre cayó, perdió la capacidad de adorar, de agradar a Dios. Su cuerpo quedó radicalmente reducido, viciado por el pecado, y es así que nuestro cuerpo es afectado también. Y encontramos esa realidad, aunque muchas veces en nuestro interior queremos amar a Dios, queremos tener una vida de devoción, nuestro cuerpo, nuestra carne, este cuerpo mortal nos arrastra, como que demandara algo. Pero el cuerpo de gloria que promete el Señor y que habla Pablo aquí es diferente en ese sentido. Ahora ya no es afectado por el pecado, tiene la potencialidad, de agradar y de servir a Dios. Es diferente en ese sentido. Pero escuche también, habla acerca de que el cuerpo tiene esta característica. El nuevo cuerpo es un cuerpo de poder en contraste a la debilidad que poseemos ahora. Nuestro cuerpo está caracterizado por ser débil. Yo se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque hace unas cuantas semanas me di cuenta de nuevo, porque es algo que todos de alguna manera nos damos cuenta, pero yo fui así, cuán débil uno es, que me agaché para recoger una herramienta y no pude volver a enderezarme. Somos débiles, somos tan débiles. Un golpe en nuestra cabeza, hermanos, y ustedes han escuchado y han visto testimonio, un golpe en la cabeza y ahí quedó el individuo. Somos débiles, pero el cuerpo con el que nos contrasta aquí el apóstol Pablo es un cuerpo de poder, de fortaleza, de aguante, un cuerpo que es capaz de resistir la enfermedad y el daño. Y lo contrasta con un cuerpo también animal. Dice que este es un cuerpo, el que nosotros pertenecemos es un cuerpo animal. Esa es la esfera o el reino al que este cuerpo pertenece, en contraste al nuevo cuerpo, que es un cuerpo espiritual. Debido a nuestra descendencia, dice Pablo ahí, versos 45 y 49, nuestra descendencia natural de Adán, todos somos terrenales. Pero a causa de nuestra herencia en Cristo, también hemos sido hechos partes celestiales. En Adán todos somos terrenales, mis hermanos. En Cristo hemos sido hechos celestiales. Un día el cuerpo animal, el cuerpo como el de Adán, cambiará por un cuerpo celestial. Esa es la idea de Pablo ahí. Cambiará el cuerpo celestial que recibiremos de Cristo. Es así que esta nueva naturaleza que está en nosotros, este nuevo hombre, nueva mujer que vive en usted, un día recibirá un cuerpo de parte de Cristo. Y eso es lo que Pablo enseña aquí, un cuerpo espiritual, ya no como el cuerpo que tenemos, que recibimos de nuestros padres, de Adán, sino que será un cuerpo donde esto nuevo que el Señor ha hecho podrá encontrar cabida y tener todas estas características, estas virtudes, esta incorruptibilidad, esta gloria, esta fortaleza, esta naturaleza espiritual. Para los cristianos, mis hermanos, la muerte ya no tiene poder, porque Dios ha quitado nuestro pecado. La muerte solo es una puerta para la mejor vida, para la vida espiritual que está delante. Para los cristianos, en un sentido, la muerte, mis hermanos, nos sabe a victoria. Porque hay dolor, sí hay dolor, la partida siempre es difícil, pero la esperanza que se fundamenta en las promesas de nuestro Dios nos hace que la muerte sepa a gloria, porque estaremos con Él para siempre. Porque para nosotros, en un sentido, es mejor estar con Él, anhelamos estar con Él. Así que, mis hermanos, a la luz de todo esto, debemos ser animados y exhortados por la palabra del Señor a permanecer fieles a Cristo, a vivir una vida de servicio y devoción al Señor, sabiendo que nuestra esperanza es una esperanza viva, que Cristo se levantó de entre los muertos y nosotros tenemos en ello motivación para seguir adelante, motivación para esforzarnos cada día cuando nos levantamos de nuestra cama, ir a nuestro trabajo o a nuestro estudio con la esperanza de que un día estaremos con nuestro Salvador.
que la muerte es una realidad que a todos nos va a acontecer a menos que Cristo regrese, que todos moriremos, pero hay una esperanza en Cristo. Que Él se levantó entre los muertos y nos resucitará, y que un día escucharemos la trompeta, su voz sonará y te llamará por tu nombre y te levantará. La muerte no podrá contenerte. Pero más precioso es que la herencia que Cristo ha prometido para todos aquellos que han confiado su vida en Él. Este cuerpo, mis hermanos, solo es una de todas las glorias, de todas las maravillas que tenemos en Cristo. Y cuando te sientas cansado y golpeado por la enfermedad, por el dolor, por la fatiga, esto debe ser un recordatorio que hay algo mejor adelante, que el futuro va a revelar cuando Cristo venga un cuerpo glorioso, un cuerpo que no se verá afectado por el cansancio ni por el pecado. Y esto debe de motivarte cada día, mi hermano, a permanecer en la palabra del Señor, enseñar, compartir el evangelio con los tuyos, guiar a tus hijos en el evangelio, tomar el tiempo para enseñar la escritura, tomar el tiempo para, por medio de la palabra que es cierta, destruir aquellos argumentos que el mundo ha puesto en su mente. Que encuentres en esto, en el hecho de que Cristo resucitó y un día resucitará a todos aquellos también, que encuentres en este hecho una esperanza y una motivación para atender la necesidad espiritual de tus seres queridos. Predícales el evangelio, enséñales el evangelio. Toma de tu tiempo, que es preciado, pero inviértelo en esto. La educación, todo eso tiene su valor. El trabajo, los bienes materiales, como ustedes me han escuchado decir, tiene todo su valor. Pero lo espiritual, mis hermanos, no se compara. No se compara. Que podamos honrar a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar esperanza en tu palabra, exhortación, reprensión, instrucción, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que aprendimos y que la resurrección de Cristo y la resurrección, nuestra resurrección entre los muertos, no sea simplemente como un concepto en nuestra caminar cristiano, sino más bien que sea una realidad por la cual nosotros vivimos, Señor. Una esperanza que nos motiva y que nos alienta a confiar, a tener una entrega de servicio a Cristo, Señor, a esforzarnos, a poner nuestra mira en las cosas eternas. Ayúdanos, lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Con mucho